una serie de estudios que es para poder crecer en la administración de la iglesia local, y estaremos tocando el tema, empezando hoy con lo que se conoce el cuidado pastoral, mejor conocido como el movimiento de la banda de la asamblea, el Amén. MBA. Eh, Amén. y para poder entrar de lleno, estuvimos leyendo precisamente lo que la Biblia nos enseña en este método sistemático que se encuentra en Éxodo capítulo 18, y estuvimos leyendo algunos versos prácticamente del 13 al 27, estaremos examinándolo, pero especialmente en el verso 21, eh, el, entra el consejo para cual el gobierno sistemático incluso hoy en día es adoptado por la iglesia, y en la cual la iglesia opera. En lo que dice el verso 21 de Éxodo 18, dice, además, sin quieres tú, dice, entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezca la avaricia. En otras palabras, está hablando de cualidades importantes que va a haber en los líderes para esta tarea. Estos líderes es demasiado importante que sean hombres llenos del poder del Espíritu Santo, que amen a Dios sobre todas las cosas, sean genuinos, sean íntegros, que aborrezcan los beneficios propios. Y a esto dice, sobre ellos dice, vas a constituir caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y los negocios más importantes te los van a traer a ti. Así que este es un gobierno sistemático que la Iglesia de Dios tiene: un supervisor general, supervisor nacional, supervisor de distrito, un pastor local, y ahora sobre 10 que son los líderes del cuidado pastoral. Y estaremos hablando en esta serie varias cosas. No voy a entrar mucho en la historia del MBA, pero sí vamos a hablar su propósito, como auxiliar, lo que significa organizar, las cualidades que debe de haber sobre los líderes de estos grupos, el trabajo que se debe de hacer, las responsabilidades, el valor y el beneficio de esta auxiliar. Posteriormente también hablaremos de cómo efectuar la operación y tratar con algunas cosas con la madurez espiritual, el área de los problemas, el área de disputas doctrinales, conflictos personales, desacuerdos en las normas de operación, problemas de disciplina, en fin. Todo esto va a ser con la intención y el deseo de que pueda haber realmente un enriquecimiento en su vida. Brevemente, la historia nos enseña que el movimiento de la banda de asamblea fue introducido a la Iglesia de Dios en su asamblea de 1916. En aquel entonces el supervisor general de la iglesia era el hermano A.J. Tomlinson. Y en esa asamblea quedó formalmente establecido con el nombre los vigilantes sobre decenas. Ese fue el nombre original que recibió, pero en la 23ª asamblea de 1928 su nombre fue cambiado a vigilantes sobre decenas. Posteriormente, después fue revisado y fue cambiado al movimiento de la banda de la asamblea. Así que esa es simplemente una breve forma de ver la historia. Pero el apóstol Pablo nos hace ver claramente que las escrituras fueron escritas para nuestro beneficio, así como para nuestra operación. Si recuerdan Romanos 15, capítulo 4, verso 5, la Biblia nos dice, es más, si alguien lo tiene, para que lo leamos un poquito y vayamos entrando en calor
Romanos capítulo 15, verso 4 y verso 5. Romanos. Capítulo 15, verso 4 y verso 5. Amén. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué dice? Que escribieron antes para vuestras enseñanzas, se escribieron a fin de que por las paciencias y la consolación de la escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de consolación, pues es entre vosotros uno mismo, sentir según Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Así que muy importante las palabras del apóstol Pablo, porque las cosas que se escribieron antes, lo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento, ahorita en Éxodo 18, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, no para que las ignoremos y las despreciemos. Pero ¿para qué esto? A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Aleluya. Gloria, gloria al Señor. Así que el propósito de esta auxiliar en el principio era para asistir al pastor con el cuidado de los miembros. La idea que el Espíritu Santo reveló a nuestro supervisor general referente a esta auxiliar, podemos incluso verlas en sus palabras, en la cual él habló en su mensaje anual, la 12ª asamblea anual. Este es un extracto donde él dice: yo estoy seguro de que todos están de acuerdo conmigo de que se debe dar principio a un mejor sistema en el cual pueda proveer mejor cuidado y protección a las ovejas. Así que sobre ese principio podemos ver que entonces era lo que se necesitaba hacer. Y ahorita vamos a ir entrando un poquito más fuerte en la escritura. Y vamos a tratar de definir bíblicamente lo que cada una de las cosas sirve y para qué son. Porque todo esto es para que tengamos en realidad un mejor crecimiento y una mejor función. Ese es el único propósito en la cual estamos queriendo compartir esto. Pero lo pondré yo de esta forma. Y esto es algo rápido. Ahorita vamos a profundizar, pero algo rápido sería: ¿cuál es el propósito del movimiento de la banda de asamblea? ¿Qué me puede decir usted? A lo que usted ha aprendido, a lo que ha sido su experiencia, o si es que ha escuchado de ello. ¿Cuál es el propósito del movimiento de la banda de asamblea? ¿O cuál es el propósito del cuidado pastoral, para que me entienda mejor? Bueno, por lo que yo he entendido en la iglesia, hermano pastor, de que la iglesia trabaja unida y el cuidado pastoral lo que lleva es como decirle, un control. Y de los movimientos que se hacen de como gastos, saber si el pastor tiene comida, incluyendo eso, ¿verdad? Y también lo de la tarjetita es que se vende a cada miembro, que se le da a cada miembro, que yo sé que es para una ayuda para que la iglesia vaya creciendo. Eso es lo que yo he entendido. Ok. ¿Alguien más? Para una ayuda para mantener a los miembros, ¿verdad? Para poder, ¿cómo le digo? Poder tener, ayudándolos, animándolos, siempre estar pendiente de ellos, ¿verdad? Los que son miembros, para poder tener un control. Amén. Tenía algo. Para mí, Tenía, perdón. Sí, hermano. no, sigue. Para mí, hermano,
esa pregunta es para que yo pienso, para los pastores que predicamos los que predican la palabra, porque bien dice, como dijo Jesús, que hay que predicar la palabra sin cambio de nada. Yo creo que esa ayuda es para que llegue y aquel pastor que quiere ir a predicar en diferentes partes. Un ejemplo como usted, hermano, que va a diferentes naciones. Yo sé que son gastos grandes que tiene que hacer. Su viaje, su comida, su taxis donde va a llegar. Yo sé que eso es lo que significa, ¿me entienden? Ayudar para que cuando un hermano le toca ir a hacer o ir a predicar en otras partes, en otras naciones, para que la iglesia tenga la posibilidad de decir, hermano, vaya, pero aquí está esta ayuda, porque como dice, por eso estamos para ayudar unos a otros. Pienso yo, hermano, no sé si estoy bien. Bueno. Ahorita para eso es esta clase, para que veamos. Recuerde que el movimiento de la banda de la asamblea, el auxiliar del cuidado pastoral es una herramienta. Y es una herramienta de ayuda a la iglesia, pero debemos de ver su forma de, su contexto y su operación. Y una respuesta rápida para resumir cuál es el propósito del cuidado pastoral. Y me gustaría que se grabe esto, es ver que todos y cada uno de los miembros de la iglesia tengan la debida atención para que ninguno de ellos se pierda. Ese es el propósito del MBA. A ver, se lo voy a volver a describir. Es ver que todos y cada uno de los miembros de la iglesia tengan la debida atención para que ninguno de ellos se pierda. Y vamos a profundizar un poquito más en esto. Porque cuando hablamos del movimiento de bandas de la asamblea, estamos hablando del cuidado pastoral. Es decir, que a través de este departamento o este auxiliar, nuestros ministros, este ministro licenciado, ministros laicos, son motivados para aprender más al respecto y a fomentar un mejor cuidado pastoral de nuestras iglesias locales. En una ocasión, el doctor Carol Weiss, en su libro, él había descrito de esta forma la palabra del cuidado pastoral, y él lo definió de esta forma: el arte de comunicar el significado interno del evangelio a las personas en el momento de necesidad. Quiere decir que el cuidado pastoral es más que una función, o más bien dicho, es una función que una actividad. Y esto es importante, ¿eh? Cuidado pastoral es una función que una actividad. Es una correspondencia y no una teoría. Y cuando entendemos esto, entonces vamos a poder profundizar en el término de la palabra cuidado pastoral. Porque la palabra pastoral, solo la palabra pastoral, le imparte intensidad y dirección a esta auxiliar. Recuerde que el vocablo cuidado, cuidado expresa interés. Así que es interés pastoral por las almas. En este caso por los miembros, porque se dedica solo al cuidado del miembro, no de las visitas, sino del miembro. Y este cuidado pastoral no es añadido al ministerio, sino más bien es la misma esencia del ministerio. Así que queremos entrar a un poquito más profundidad, porque recuerde que el cuidado pastoral dijimos que es más una función que una actividad, porque aquí es una función. ¿Quién me puede decir que es una función a su entender? Y ahorita le voy a decir lo que dice el diccionario.
La función es como un oficio. ¿Ok? ¿Qué más? Me gusta esa palabra, un oficio, una función, un oficio. Una responsabilidad. Una responsabilidad. Así que función, según el diccionario, es una actividad particular, es decir, es única, que se realiza dentro de un sistema de elementos que personas se relacionan en un término más común, lo que dice el diccionario. Porque una actividad, solo una actividad es simplemente capacidad de hacer algo, ¿verdad? Porque es una actividad, nos vamos a reunir en la casa del hermano Jorge, ahí vamos a hacer el servicio del MBA y en realidad después del servicio vamos a tener tamal y vamos a estar todos contentos. Eso fue una actividad y ya no una función. La función sería, vamos a reunir en la casa del hermano Jorge con los miembros de la banda porque necesitamos que ninguno de esos miembros se pierda. Queremos que todos ellos sepan que son importantes y vamos a ver la necesidad de ellos. Eso es lo que realmente está diciendo. Cuando decimos que es una correspondencia, es decir, es una comunicación entre personas mediante el intercambio, porque hay una confraternidad. Y dijimos, no es una teoría, es decir, simplemente decir, bueno, es que pues, así trabaja la iglesia. No, hay una razón, hay una función en particular, hay un beneficio para hacer. Y esto es demasiado importante que usted lo podamos entender. Ahora, vamos a entrar un poquito más a fondo. ¿Quién me ayuda con 1 Corintios 12:25? Porque este Amén. auxiliar, recuerde, es para cumplir el consejo de Pablo. ¿Qué dice 1 Corintios 12:25, hermano? Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Fíjese bien las palabras del apóstol Pablo. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen por su propio interés. No, dice por los unos por los otros. Ahora, para que esta escritura sea efectiva, y esto es muy importante, para que esta escritura sea efectiva, tenemos de poner por obra su contenido y también tratar de comprender el debido alcance de su contenido. Es más, sigamos leyendo, hermano, vamos a retroceder. Mismo verso 21 al 25, para que entremos el verso en contexto. Amén. Dice el 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más indignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Aleluya. Qué tremenda las palabras del apóstol Pablo a la iglesia. Aquí él está entrando en un enfoque que nuestro esfuerzo debe recoger los frutos, debe ser el mismo en ímpetu, en importancia de todos los miembros en la iglesia.
No porque el que sea más débil le vamos a dar menos importancia, al contrario, el que más débil es el que más atención necesita, porque es el que está más pronto a irse, es el más pronto a caerse, es el más pronto a que Satanás se lo lleve. Y yo sé que a veces los más débiles son un poquito más complicados, son trabajosos, y a veces sus comentarios, actitudes, y es por eso que se necesitan ciertas cualidades para poder trabajar en este auxiliar. Recuerde que estamos en el negocio de salvar almas, no en el negocio de perder las almas. Recuerde eso. Así que para entender esto, debemos de comprender que el MMBA o el cuidado pastoral es una ayuda, es un auxiliar, es una herramienta. Y como es una ayuda a la iglesia, este auxiliar no está puesto para tomar el lugar de algún, digamos, del pastor o la falta de atención, sino más bien es para ver el significado de ayuda en funcionamiento a toda capacidad y a con todo su potencial. Es más, ¿qué dice el verso 28, hermano? Ahí mismo donde estaba leyendo. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén y amén y amén. Así que todas estas cosas fueron puestas en la iglesia con un propósito. Todas ellas tienen un lugar y un trabajo que hacer. Nosotros sabemos que los apóstoles que fueron puestos en la iglesia eran y son esenciales en su tiempo y en su momento. También creemos que la sanidad divina es importante, que debemos estar conscientes de que el gobierno de la iglesia ocupa un lugar importante. El establecimiento de un gobierno dentro de la iglesia tal vez no fuera tan importante si no hubiese cuidado al miembro. Pero todo eso fue puesto en estructura para poder tener un mejor cuidado de la iglesia. Es más, si usted recuerda Hechos capítulo 6, verso del 1 en adelante, creo que del 1 al 6, ¿verdad? Había una necesidad en la iglesia. Dice de que las viudas estaban no siendo bien cuidadas y tuvieron que poner ayudas para el cuidado de ellas. Es más, ¿quién lo tiene rápidamente? Hechos capítulo 6. Y ahorita, hermano, William, no se vaya de esa escritura porque estamos a seguir leyendo. Hechos 6, del 1 al 6. Sí. En aquellos días, como crecerán el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución daría. Entonces los 12 invocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busca pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y a quien encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hasta ahí tantito. Así que fíjense bien, en aquellos días que estaba creciendo la iglesia, crecía el número de los discípulos, pero conforme creció empezó a ver la murmuración de que las viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano, o sea, diariamente. Así que los apóstoles convocaron a la multitud y dijeron: no es justo
que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a la mesa. O sea, no podían hacer las dos cosas para dar la debida atención, porque si no se descuida una de la otra. Pero decidieron buscar hombres de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, y los cuales iban a poner sobre esa obra. Así que como usted puede ver, es algo demasiado importante el ser líder del cuidado pastoral. Es más, hermana Cindy, si usted me ayuda con Deuteronomio 29:29, de ahí le voy a pedir al pastor Jorge Granados Efesios 3:10, y le voy a pedir a nuestro hermano Williams Hechos capítulo 20, verso del 29 al 35. Porque, hermano, queremos ver a la luz de la Biblia lo que la Biblia nos va enseñando respecto a esto, porque es nuestro deseo de que podamos ver lo que la Biblia dice a la luz de la Escritura. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Así que si ponemos atención a las palabras, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que Dios nos ha dado este auxiliar y no es para que lo tengamos olvidado, sino es para que lo pongamos a funcionar. ¿Qué dice también Efesios 3:10? Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Aleluya. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que podemos ver que Pablo tenía una visión clara de este trabajo. Incluso cuando él habla de que los lobos rapaces entrarían y no iban a perdonar al rebaño. ¿Qué dice Hechos 20:29 al 35? Hechos 20:29. Sí, al 35. Ok. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya. Sí. Así que no cabe duda que el apóstol Pablo tenía bien en claro este asunto. Así que ya podemos ver el propósito original. Era y sigue siendo ahora en cada miembro sea apropiadamente protegido. Eso es demasiado importante, que cada miembro reciba la debida atención para que ninguno se pierda. Todos deben de recibir la atención. Es más, este auxiliar, el movimiento de la banda de la asamblea,
y es un recurso para ayudar al pastor a cuidar, a conservar y proteger las ovejas y los corderos. Porque a los pequeños no los podemos olvidar. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta, ¿qué? Mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Así que como usted ve, el plan divino de Dios, tanto el adulto como el niño están en el plan divino de Él. Amén. Así que mientras que el pastor y los líderes de banda deben de trabajar unidos con este mismo propósito, deben tener en mente que este auxiliar no es únicamente para alentar este espíritu de cuidado y protección entre los líderes, sino también entre los miembros, a fin de que cada miembro se interese uno por otro. ¿Cuántas veces no hemos visto, verdad, que en la Biblia hemos leído que la iglesia se preocupaba uno por otro? Tenían, dice, vendían sus propiedades, la traía para que nadie sufriera. ¿Por qué? Porque había interés unos por otros. Así que ese es uno de los elementos importantes. Pero para que esto pueda lograrse, obviamente sabemos que necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Pero para ello tiene que haber una buena organización. Si no nos organizamos bien o correctamente, no podremos hacer las cosas debidamente. Y esto es demasiado importante porque en rasgos generales, se lo vamos a exponer de esta forma. Vamos a ver, hay una persona que apenas se hace miembro de la iglesia después de haber recibido a Cristo, fue bautizado, doctrinado, lo recibimos como miembro, ¿verdad? Y todos sabemos las palabras que hace el ministro, ¿verdad? Por virtud de la autoridad investida sobre mí como ministro de la iglesia de Dios, yo lo declaro a usted miembro de la iglesia de Dios, aleluya, la institución divina, gobernada por Dios, ¿verdad? El pacto que usted ha tomado es de naturaleza eterna, que no deberá de ponerse en olvido, a fin de proveer una atención individual y una protección de confraternidad con todos los miembros. Ahora, la membresía de la iglesia a veces la dividimos en pequeños grupos de banda. En este caso, vamos a poner un ejemplo. Tenemos la banda número 1, que es en New Haven, hablando ahí porque el pastor Rosario, y tenemos a los hermanos miembros que es New Haven. Banda número 2 es en Hudson, Massachusetts, porque está más retirada, es mejor tener los miembros en ese lugar. Así que digamos, vamos a tener 2 bandas para ir tomando más o menos el entendimiento de esto. Se tiene que asignar el líder de banda y también al miembro se le tiene que notificar quién es su líder de banda para que esté cuidado. En este caso, ¿verdad? El pastor Rosario está haciendo un gran trabajo con los hermanos de Hudson, incluso el pastor Jorge les está ayudando y es algo hermoso. Después de que se presenta y se organiza, porque recuerde, ahorita vamos a hablar más adelantito, más profundidad de la organización. Pero es importante, ¿verdad?, tener una noción completa o entera. El pastor, ¿verdad?, va a decir, hermano José, me siento muy feliz y contento de darle la bienvenida como miembro del cuerpo de Cristo. Gloria sea al Señor. Así que la persona viene también, ¿verdad?, es asignado a un grupo de banda con el cual va a recibir su cuidado y su atención. Ahora, ¿qué es lo que va a recibir de cuidado y atención? Hay varias cosas que vamos a profundizar, pero yo estoy hablando de términos generales porque no lo quiero sobrecargar su mente. Yo quiero que usted entienda, comprenda, para que lo podamos poner por obra. Pero tiene que haber pautas de asesoramiento del pastor concerniente a las necesidades de los miembros. Es decir, el pastor va a tener una comunicación con el líder de banda
Y el mismo pastor, ¿verdad? Le interesa que el miembro tenga la debida atención y cuidado. Así que una de ellas es el alimento espiritual. Así que la persona necesita recibir el alimento espiritual, porque sin la buena alimentación no va a haber un crecimiento espiritual correcto. Como nuestros niños, mire, todos sabemos que el niño desde que es pequeño, ¿verdad? Sabemos que primero necesita leche, pero no cualquier leche, tiene que ser leche, ¿verdad? Que tenga grasa, que le ayude al niño. Pero después llega el momento donde al niño se le tiene que ir agregando un poquito de la comida sólida. Yo no sé cómo sea en Guatemala, ni en El Salvador o en Honduras, pero por ejemplo en México nosotros comemos mucho la tortilla. Y a muchos niños desde pequeñitos, ¿verdad? Ya yo he visto a las mamás agarran el pedacito de tortilla, ¿verdad? Lo envuelven con el dedo y se lo van metiendo a la boca, lo agarran con el frijol, en fin, para que vaya el niño adquiriendo un poquito de comida sólida. Amén. Y conforme come más sólida, ya no, en vez de darle 4 o 5 mamilas, ya la va a reducir a 2 o 3 mamilas, porque ya empieza a comer más comida sólida, el niño se empieza a sentir más lleno. Al rato, ya solo por costumbre, el niño trae la mamila en la boca, pero está llena la mamila, ni se la acaba. ¿Verdad? O no sé cómo, en México le decimos mamila. La pacha, no sé cómo, la pacha. La pacha, bueno, que la pacha, dice, ahí la trae colgando, ¿verdad? Y está llena, ¿por qué? Porque está lleno, no se la quiere tomar de la pura costumbre, y así hay hermanos, ¿verdad? Que quieren crecer, van creciendo, pero todavía quieren que los traten como niños, como si fuesen bebés, pero tiene que haber un poquito ya de esa disciplina y esa corrección. Amén. Así que número 1 es el alimento espiritual. Número 2, va a haber protección en contra del enemigo. Es decir, que la iglesia ha provisto una serie de pautas para poder proteger al miembro de las trampas, de las cosas que el enemigo constantemente está poniendo, y es por eso que tiene que haber un cuidado. Y esto es demasiado importante porque necesitamos tener la protección. Y número 3, necesitamos tener amor y atención. Y el amor y la atención se va a recibir también a través de esta auxiliar, porque esta auxiliar se encarga de que al miembro no le falte nada. Miren, hermanos, qué triste cuando usted escucha historias, ¿verdad? De personas que dicen, no, sí, hermanos, yo no tuve niñez, a mí nunca me dieron amor y atención, por eso crecí con este carácter fuerte, por eso me cuesta mucho darle un abrazo a mis hijos hoy en día, me cuesta mucho incluso decirle a mi esposa o a mi esposo te amo, porque yo crecí sin amor y atención. Y así hay miembros también que se sienten que no hay amor y atención y se empiezan a ir a otros lugares a buscar amor y atención. Y a veces, soy honesto, a veces hay mucho cuidado. ¿Cómo le diré? Entre más crece la iglesia, menos acceso tiene el pastor al miembro, porque la iglesia va creciendo. Pero el miembro no debe de sentirse así, por eso están estos grupos, para que el miembro pueda saber que le amamos. Amén. Le amamos. Y así que a través de esta auxiliar, la iglesia, ¿verdad?, se divide en pequeños grupos a fin de que cada miembro pueda recibir la misma atención. Yes. Esto se hace posible para que el líder le confiera atención especial a este miembro. En fin, también número 4, debe de haber adiestramiento, porque tiene que haber enseñanza. Su líder de banda le va a guiar hacia un conocimiento más profundo de las cosas o de las fases de la iglesia. No solamente en los servicios de banda, sino por medio de animarle, asistirle, envolverse con usted y usted poder motivarlo a que también participe en nuestras convenciones, actividades de distrito, de estado, en fin, lo que haya a nivel general. Número 5, confraternidad, porque como miembro, recuerde, usted es parte de una iglesia universal. Por lo tanto, nosotros le vamos a animar a esta relación con los miembros y los obreros, no solamente a nivel local, sino también, ¿verdad?, a nivel de distrito, de estado, de región, a nivel general cuando vamos a la asamblea.
La Biblia nos enseña a no olvidar la confraternidad. Número 6, va a estar la oración, porque a través de la oración usted va a ser animado a participar en una vida activa de oración, para que usted tenga regularmente devocionales en su hogar y tenga un tiempo especial para orar. Y no solamente usted va a orar por su vida, pero también va a orar por otros miembros que están en la iglesia con usted en su banda. Y su líder va también a orar por usted. Imagínense qué hermoso. No solamente el pastor va a orar por cada miembro, su líder va a orar por usted. Número 7, también usted va a aprender la responsabilidad financiera, porque hay muchos miembros que no son responsables financieramente. Algunos por falta de enseñanza, otros por falta de darles el recordatorio, porque recuerda, como miembro, usted comparte en las operaciones financieras de la iglesia local. Amén. Así que le vamos a animar, a este auxiliar le va a animar a que usted sea fiel en pagar sus diezmos. ¿Y se los va a pagar el pastor? No. Te los va a pagar a la tesorería de la iglesia local. Y también, aparte de sus diezmos, se le va a animar a que usted pueda pagar su cuota anual de emergencia. Usted va a también dar su cuota anual de la membresía de la MIP y Amén. su suscripción a la luz vespertina. Fíjese qué hermoso es. Son partes que como miembro usted tiene que ser fiel. Posteriormente, recuerde que cuando usted se hizo miembro y usted aceptó ser miembro, mediante ese pacto de confraternidad, quiere decir que usted va a orar continuamente, usted va a estudiar la Biblia, usted va a obedecer las enseñanzas de Cristo, usted ya no va a amar al mundo, usted va a perseverar en Cristo, usted va a dejar que la palabra de Dios more en usted, usted va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a poder confraternizar, vamos a poder testificar unos a otros y vamos a seguir esta fórmula que Dios nos ha dado para tener una buena relación como miembros. Amén. Así que todo esto vamos a entrar con más profundidad para poder ir cuidando. Ahora, ¿alguna pregunta o comentario antes de continuar? Porque yo no quiero que usted sienta que yo solo hablo mucho, sino quiero que usted se sienta en la libertad. Diga, hermanito. Tengo una pregunta, hermano, y en verdad, pues yo lo he puesto en prueba. Amén. Y lo estoy siguiendo. El punto número 3. Como Amén. usted dijo que el niño cuando hay que darle a su familia, darle comida. Sí. Yo también sé que somos cristianos y tenemos que madurar también en eso, ¿me entiende? Porque Amén. no todo el tiempo vamos a estar, que los líderes o pastores van a estar atrás de uno siempre como un niño, porque nosotros somos, como es la palabra, que somos niños, pero tenemos que crecer Amén. espiritualmente también, al menos que yo me pongo, por ejemplo, yo a veces dice el culto a tales horas, yo no tengo que esperar que me estén hablando cada rato, porque yo sé que ya estoy creciendo, ya estoy empezando a caminar. Es como dice la palabra, que cuando el padre enseña a sus hijos, el hijo tiene que irse. Pero lo vamos siguiendo, pero caminando para bien, no para mal. Amén. ¿Entienden? Entonces yo creo que ese punto número 3 me gusta porque yo lo he vivido. A mí no, estoy aquí, a veces no es necesario que me digan, hermano, mire, vamos a orar, yo vengo, oro, hago. Cuando mi hermano es esto, yo estoy presente. Gloria Es a como Dios. mi hermano Rosario, el domingo, pensé que no iba a venir, hermano. No, hermano. Si hermano William no va conmigo, pero yo sé que él voy a hacer una oración con un hermano, yo tengo que buscar a Dios. Amén, amén. No importa que no porque si uno no va, yo no voy, no. Hay días que si no voy por necesidad, por otra vez que no voy. Este domingo no iba a ir, en verdad no iba a ir porque la llanta del carro estaba malo. Pero dije, no, esto no me va a detener. Agarré mi ven y me voy. Hasta un poquito más gasolina, pero voy. Pero yo sé que si tenemos esa enseñanza desde el principio, como te dice, no hay necesidad que nadie los pueda detener, ni buscar que nadie los esté obligando a seguir las cosas de Dios.
Ese es un primer punto que tengo. Y el segundo punto es del diezmo en la ofrenda. Ya como hablé con mis hermanos el, el sábado, perdón, que vinieron acá, que yo le dije a Dios pues que iba a hacer que iba a dar mi diezmo a ayudar a gente en Guatemala. Pero ya viendo eso, yo me puse a pensar, pues yo ya hice el pacto con Dios. Entonces, yo sé que si ya hice el pacto con Dios, también ya tengo que, porque eso fue antes de que yo hice el pacto, porque yo estaba en una otra iglesia donde yo miraba que no había nada ¿me entiendes? No tenía pacto y nada. Dije, bueno, si no tengo pacto con ellos, entonces voy a hacer eso, pero yo ya viendo ahorita que lo que usted habló me vino en mi mente otra vez. Tenemos que hacer eso, ¿me entiendes? Dar nuestro diezmo en la iglesia, nuestra ofrenda, porque yo lo he visto y me doy por mí mismo que ahorita que yo a veces ayudo a mucha gente en Guatemala, pero a veces no la ayudo, yo siento que le estoy robando a Dios porque siempre he dado mi diezmo, mi ofrenda. Mi ofrenda siempre lo doy, pero mi diezmo no lo estaba dando en una iglesia. Yo sé que tengo que empezar a hacerlo porque yo estoy sintiendo eso en mi corazón, que no soy bien lo que estoy haciendo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios por ese sentir, porque como miembros nosotros diezmamos donde está nuestra membresía. Por Amén. eso esto es muy importante, que seamos fieles a la palabra de Dios, seamos fieles también a nuestros acuerdos. Gloria sea al Señor. Y cuando se hacen los servicios de banda en los hogares, todo esto que hablamos va a llevar o va a ayudar para que podamos, en este caso el líder y el pastor se va a familiarizar con cada uno de los miembros para tratar sobre los diversos temas, como dijimos, el diezmar, el Espíritu Santo, de que todos sean santificados, llenos del Espíritu Santo, el bautismo, y también trataremos de temas que tengan que ver con la iglesia de estos últimos días, con la doctrina de la iglesia, con la bandera, las enseñanzas, cosas que tienen que ver con nuestra identidad, porque eso va a ir ayudando a crecer y a ir fomentando unos mejor miembro. Y así que todo esto es por eso que es demasiado importante. Así que para ello necesitamos tener una buena organización. El pastor, con la ayuda del secretario de la iglesia local, y si tiene diáconos o ministros laicos, va a poder dividir la membresía de la iglesia en pequeñas bandas. Y el número de personas de cada banda obviamente depende de la situación, como le dijimos, local. Y posteriormente puede ser de 6 a 14 personas cada banda, dependiendo de la necesidad y como el Espíritu guía al pastor. Pero sobre todo, va a colocar sobre cada uno de ellos un líder que sea lleno del Espíritu Santo, que sea de buen testimonio, para que él pueda ser guiado por el Espíritu. Amén. Porque si no, en vez de unir, va a destruir. En vez de cuidar, va a desparramar las ovejas. Y nosotros que hemos pastoreado, sabemos el gran trabajo que hay en realidad para pastorear. Tengo otra pregunta, hermano. Dígame, hermano, dígame. Yo le voy a preguntar sobre el diezmo. Tengo que hacerlo, digamos que si, un ejemplo, que el domingo me toca ir a Nueva York, a New Haven. No importa si no sea la iglesia donde estoy yendo con New Haven. ¿Tengo que dar mi diezmo también ahí o solo en la iglesia de New Haven? No, solo la iglesia de New Haven. Si Solo usted New va Haven. allá y lleva su diezmo, bueno, allá va a estar el pastor Rosario, va a estar la tesorera local, que es nuestra hermana Esperanza, si no me equivoco. Se le entrega los diezmos, y con eso usted cumple, y gloria a Dios por ello. Amén. Esa era mi pregunta. Sí, bueno, un ejemplo, cuando el hermano vino acá a Brentwood, entonces él le entregó su diezmo, ¿verdad?
Entonces, lo primero que fue preguntar al obispo cuál era lo que se tendría que hacer, y correctamente lo que él dijo, que teníamos que entregarla a la iglesia de New Haven, porque es donde él pues se congrega. Es miembro. Sí, entonces donde él se congrega y es miembro, ¿verdad? Es donde cada uno de nosotros tenemos que aportar nuestros diezmos. Amén, gloria sea al Señor. Pero otra pregunta, hermano, cuando se está hablando de mí, cuando yo di mi diezmo allá en Nueva York, hermano, todavía no estaba yo, no he hecho pacto con la iglesia de Dios. Pero sí, pero usted se congregaba en New Haven, o sea que Ok. Amén. Sí, gloria sea al Señor. Así es que todo esto nos ayuda precisamente para poder tener un mejor funcionamiento. Y recuerde que, y este es quiero dejarlos con esto en mente, porque ya el tiempo me avanzó, que es mejor la prevención que andar buscando remedios. Amén. Y el cuidado pastoral, ese es uno de sus trabajos que debe de enfocarse en la prevención. Porque cuando un hermano ya anda mal o cae de la gracia, es bien difícil andar buscando remedios para tratarlo de restaurar. Pero es más fácil prevenir que se pierda. Pastor, a veces si tenemos miembros en nuestra iglesia local quienes han reincidido, es decir, se han sabido o sabemos que han cometido pecado, cualquier miembro que haya sido traído ante la discusión en una conferencia para tratar ese asunto, si las condiciones locales lo permiten, lo más conveniente sería trabajar con él en una forma de restaurar. Y es donde yo en lo personal creo que el pastor, la banda entran en acción, pero sobre todo mucho involucramiento del pastor con tal persona y directamente va a ayudar a esa restauración. Pero esto estaremos hablando un poquito más adelante o para el próximo viernes. Traeremos en alguno de estos temas. Como le dije, nuestra intención es de que podamos recibir la debida organización para que podamos poner el funcionamiento por obra. Porque una cosa es poner algo en orden y otra cosa es poner algo en operación. Ojo, si una cosa no se pone a funcionar, entonces no se podrá obtener ningún resultado. Amén. Sin embargo, hasta este punto estamos muy entendibles concerniente al significado de organizar. Lo que se quiere decir es que el MBA ha sido puesto en orden, pero no lo suficiente como para que inicie a trabajar o como sea considerado su propia organización, sino es decir, tenemos que organizarlo para que pueda funcionar y operar correctamente. Tengo otra pregunta, hermano. Diga, hermano. Así como yo que he recibido ofrendas acá, yo le dije al hermano pastor Rosario que yo tengo anotado todo y si algún día, ¿me entiendes? Yo cómo puedo reportar eso, si pasárselo a ellos. Ellos me dijeron que me podía quedar con ellos, pero en verdad a mí no me gusta quedarme con algo que no es mío, ¿sí me entiendes? Porque yo sé que Sí, como no, en este caso, todas las ofrendas deben de ser dadas a la tesorería de la iglesia local, en este caso, la tesorería de la iglesia de New Haven. Lo que el pastor Rosario supongo que está haciendo es tratar de tener un fondo para cuando el campo blanco de Hudson empieza a crecer, hay un fondo para poderlo ayudar a que pueda hacer una operación para que llegue a ser una misión.
Eh, y supongo, esto no lo sé porque no he hablado de él, supongo que él lo está considerando a usted como el tesorero ahí en Hudson. Por eso le permite que usted tenga el registro y todo eso. Y eso es importante, que usted lleve un registro exactamente de lo que hay, porque eso ayuda a mantener claridad y transparencia en todo lo que se hace. Y cuando se hace la transparencia, Dios bendice y Dios honra la organización cuando organizamos las cosas bien. Así que yo creo que ese es el propósito, de tratar de recaudar un fondo para que cuando el Campo Blanco de Hudson se convierta en misión, pueda tener un fondo para poder hacer lo que se necesita hacer. Amén. Pero lo que le puedo yo sugerir es que platique con él y dígale, hermano, yo quiero tener entendido bien para no tener mal entendimiento de qué es este fondo o para qué se está guardando este fondo. Y así hay transparencia entre usted y él para esa área, ¿verdad? Porque a veces asumimos, pero como no lo dijimos, después a veces viene el malentendido. Porque tal vez usted lo entiende de una forma, él lo entiende de otra forma, pero si no hubo comunicación y después el malentendido ocurre, pero mejor platicar y decir, hermano, yo quiero saber esto, ¿para qué lo está dejando? ¿Para un fondo para que cuando esto se convierta o es para mí? Y es para mí, dígame, para irme a comprar de una vez unos zapatos, dígame. Voy a ir a invitar al hermano William a cenar. Pero si es para un fondo, entonces quiero que tenga el registro y vamos a poner fondo. Y eso va a ayudarle. Gloria sea al Señor. Gracias, hermano. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Así que bueno, como pudimos ver a través de Moisés y Jetro, que es importante que vayamos teniendo una organización. Nos vamos a ir organizando. Recuerde que Moisés escuchó la voz de su suegro e hizo tal y como él le dijo. Y él entonces escogió varones hábiles entre todo el pueblo de Israel y los puso por cabeza del pueblo. Recuerde, por jefes de millares, que quiere decir supervisores de estado, los jefes de centenas, de distrito, jefes de 50 como los pastores y los jefes de decenas como los líderes de la banda. Así que arreglar todo esto en su debido orden es bueno y saludable para una iglesia. Nuestro Señor Jesucristo nos dio un hermoso ejemplo acerca de la palabra arreglar, o más bien dicho, organizar. Y vamos a ver Lucas capítulo 9, verso del 14 al 17. Si me ayuda, hermana Cindy. Lucas capítulo 9, verso 14 al 17. Amén. Dice, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en ranchos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, los bendijo y partió y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de las gentes. Y comieron todos y se hartaron y alzaron lo que les dio 12 cestos de pedazos. Así que como podemos ver, recuerda, aquí hay una gran multitud que no tenía que comer. Y recuerda que el milagro que Dios hizo, pero Jesús organizó la situación antes de dar el alimento. Porque dice que eran como 5,000 hombres. No estaban contando ni las damas ni los niños. Mucha gente. Pero él les dijo a los discípulos que se los sentaran en grupos de 50 en 50. Se fija, es organizar. Y una vez que fueron organizados, entonces les dio de comer. Otro ejemplo de un buen orden. ¿Quién me ayuda con Colosenses 2:5? Dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén. Así que el apóstol Pablo dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, dice, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Dice, gozándome y mirando, dice, vuestro buen
orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Simplemente para que. Así que podemos ver que la sabiduría del buen orden son factores muy importantes en el trabajo dentro de la iglesia. Y obviamente que también fuera de ella. Cuando todos recordamos cuando la reina de Seba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida que se servían en las mesas, los asientos de los siervos, el estado, las vestimentas de los que las servían, sus maestrelas, los holocaustos que sacrificaban en la casa de Jehová, quedó completamente sorprendida. ¿Qué dice Primera de Reyes, capítulo 10, verso del 4 al verso 6? Primera Reyes 4:6 dice, y cuando la reina de... 10, 4 al 6. Ok. Primera Reyes 10, 4, 6. Sí, del 4 al 6, exacto. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestralas a sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tu casa y de tu sabiduría. Así que si organizamos bien la iglesia y ponemos en operación esta auxiliar del movimiento de banda de asamblea, es decir, el cuidado pastoral, y lo organizamos bien, vendremos a tener el favor de Dios. Así que quiero dejarlo una vez más con esto en mente, porque es mi deseo que nadie de nosotros pueda sentirse aislado o excluido. Y recuerde que la importancia de este auxiliar, se lo voy a dejar una vez más porque es demasiado importante que usted no se olvide. ¿Cuál es el propósito del MBA? El propósito es que todos tengan la atención personal para que nadie se pierda. A ver, así es ver que todos y cada uno de los miembros de la iglesia tenga la debida atención. ¿Para qué? Para que ninguno de ellos se pierda. Así que hay un gran trabajo para el pastor y el líder del MBA. Cada miembro es importante, que ninguno se pierda. Gloria sea al Señor. Así que recuerde que esto es demasiado importante. Gloria sea al Señor. Hermano, tengo otra pregunta. Amén, Sé que me lo hicieron hoy. Dígame. Que me dijo que es cristiano y iba a la iglesia. Hoy estamos comiendo, bueno, lo encontré. Estamos hablando que dice que ahí sí me dejó, ¿me entiendes? Como dije, me quedé pensando, le digo, hermano, que Satanás no tiene hijos que como Dios, dos dones. Satanás no tiene dones, sí tiene. Bueno, cuando estábamos hablando de dones, me imagino que usted estaba refiriendo a los dones del Espíritu. No, porque yo le dije, como él me dijo, que estuvimos platicando y yo le dije a él, ¿me entiende? Que así como que Dios nomás tiene dones solo para los cristianos. Pero estamos hablando, dije yo, pero yo sé que tal vez también porque los brujos vienen del don de Satanás, ¿no? Para hacer malas cosas, ¿o no? No, definitivamente, eso no. Recuerde que en la Biblia encontramos incluso una ocasión de los apóstoles vinieron a tratar de, según a que saliera el espíritu inmundo de este hombre, y este hombre salió correteándolos. ¿Y de dónde agarró este hombre toda esa fuerza? Eran los demonios que estaban dentro de él, y Jesús los reprendió.
Dice que salieron los demonios, se fueron a echar y trataron de meterse sobre los cerdos y los cerdos se aventaron al barranco. Así que como podemos ver, estas son lo que la Biblia llama, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, él los llama, dice potestades, o sea, son poderes, dice, en los aires. Así que son seres también que muestran apariencia de luz, apariencia de Dios. Y es por eso que engañan a muchos. Sí, porque él me dijo a mí que no, me dice, ni en la Biblia no está, me dice que no hay don, que Satanás no tiene dónde. Le digo yo sé que tiene, le digo, pero no te puedo decir dónde. Me dice, no, me dice, puedo buscarlo. Y yo le digo la Biblia, me dice, pero yo le dije, mira, le digo, yo sé que tiene, pero te voy a dar respuesta. Ahora, le digo. Por eso, ahora, una de las cosas sería preguntarle, ¿a qué le llamas don? ¿Qué son dones para ti? Y que estamos hablando de dones, así como yo le dije, nosotros tenemos dones de echar fuera demonios. Ok. El Espíritu Santo. Así, ese ya no es un don, ese No. es poder en acción. Recuerde lo que Cristo dijo, que en mi nombre echarán fuera demonios, es decir, es el nombre, hay poder en el nombre de Jesús de echar fuera Amén. demonios. Y otra Pero- cosa también que yo le dije a él es que nosotros tenemos dones, cada quien trae un don, pero hay que saberlo, ¿me entiendes? Es como, porque salimos, porque él juega muchos juegos de Free Fire, que le dicen, y Sí. entonces le dije que eso es malo, me dice, pero el pastor de no sé dónde, me dijo, la iglesia donde él va, de Manuel, aquí que está en Marlboro, que el padre dijo, él tiene mucho dinero, que tiene ese don, y le dije, entonces es don malo, porque no es don bueno, y ahí salió Sí. Bueno, eso ya ni son dones, son más bien habilidades. Así ¿Me es. entiende? A veces decimos, mira, ese tiene el don para la guitarra, tiene un don para cantar. Esos no son dones, son habilidades. ¿Verdad? Que la persona tiene, por ejemplo, hay personas que tienen habilidades con las barajas, ¿verdad? Y te hacen magia, ves una carta, o sea, son habilidades más que dones. Pero aún así, pero ya viendo en el aspecto espiritual, porque esto es importante, el aspecto espiritual. En el aspecto espiritual, la Biblia nos dice que Satanás tiene poder y son poderes malignos, no son poderes buenos, son poderes para el mal. Y es por eso que le dije, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo declara una de estas situaciones, él le dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades en los aires. Quiere decir de que esta es una lucha espiritual y así como Dios se manifiesta, Satanás trata también de imitar las cosas de Dios. Recuerde que la Biblia habla precisamente de un hombre en el libro de los Hechos que hacía algo interesante. Es más, vamos a Hechos capítulo 9. Porque aquí con este le vamos creo que esta es la escritura más comprensible para Amén. mostrarle a este señor precisamente lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia nos dice. En Hechos capítulo 8, y vamos a leer en el versículo 9. Y vamos a poner atención a lo que la escritura nos está diciendo en esta parte. En el verso 9 dice que había un hombre llamado Simón, el cual dice, había sido antes que mágico en aquella ciudad. Cuando dice mágico, quiere decir que hacía ¿qué? Milagros. Está haciendo digamos de esta forma, la palabra que el Señor usó, está teniendo un tipo de don. Y luego dice, y había engañado a la gente de Samaria, diciendo ser algún grande. Y fíjense el verso 10, al cual oían todos atentamente, del más pequeño hasta el más grande, diciendo, fíjense lo que decían, ¿qué dice? Esta es la gran virtud de Dios. Fíjese qué tremendo está el engaño.
Este hombre no tenía nada de Dios, pero el poder que mostraba, la gente decía, mira, este es poder de Dios. Quiero que usted ponga atención el verso 9 y el verso 10, porque esto nos muestra que hay un poder maligno que no es de Dios, pero que imita a Dios. Y al imitar a Dios, este es el problema. Y dice el verso 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Qué tremendo lo que está pasando. Así es. Así que con esto usted puede ver que Satanás imita las cosas de Dios y tiene un poder maligno, pero no es de Dios. Dios siempre va a desenmascarar la imitación. Dios siempre va a desenmascarar la mentira y el engaño. Porque cuando ya llegó Felipe y anunció el verdadero poder de Dios, el mensaje de Jesucristo, empezó la gente a bautizarse, a creer, al punto que el mismo Simón también creyó y se bautizó. Y después andaba siguiendo a los apóstoles. Mas de repente vio algo muy diferente cuando pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y vio Simón que la posición de las manos de los apóstoles daba al Espíritu Santo y dice, que les ofreció dinero, enséñame esto. ¿Cómo se hace este don, esta magia? Sino al contrario, fue reprendido. Cuando le dice Pedro, arrepiéntete por esta maldad. Así que, hermanos, como podemos ver, esto es algo delicado y peligroso, pero hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.